Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Tardes. profe. Bueno, esperemos un par de minuticos por si se conectan más. Son 31, pues conectados 20. Va a ser apenas las 2:03, entonces esperemos si se conectan más en un par de minutos. Listo. Bueno, creo que podemos ir empezando. Bueno, nuevamente buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, veo la lista de clases que hay varios que ya conocía, pues que vieron fenómenos el semestre pasado conmigo o el semestre antepasado conmigo, otros que sí no conozco que probablemente estaban con la profesora Adriana. Entonces, bueno, de todas formas, general, pues me presento, pues para los que no sepan, temas que lo deben saber, mi nombre es Henry Zúñiga Benítez, soy el profesor que va a estar este semestre con ustedes en el curso de Mecánica de Fluidos. Básicamente estaré dando la teoría de los grupos 3, 4 y 6. El grupo 3 y el grupo 4 son los que tienen laboratorio el lunes en la tarde y el grupo 6 es uno de los grupos que tiene laboratorio con el profesor Juan Miguel los viernes. Entonces, para los tres grupos, la teoría va a ser conmigo. El grupo 6 tendrá con el profesor Juan Miguel el laboratorio o lo que correspondería al laboratorio, y los otros estudiantes, los del grupo 3 y 4, tendrían conmigo todo, tanto la teoría miércoles-viernes como la parte equivalente al componente experimental, que sería los lunes en la tarde, ya dependiendo si es a la 1 o a las 4, pero es conmigo. Sí, creo que básicamente son 31, solamente hay 6 personas que están matriculados los viernes, pues de los que son conmigo, entonces 25 prácticamente todos nos veríamos los 3 días a la semana. ¿Qué más? Bueno, pues yo soy ingeniero químico, para los que no sepan, soy doctor en ingeniería ambiental. Este ya es mi tercer semestre consecutivo dando el curso de mecánica de fluidos. Curiosamente los tres me han tocado virtuales porque el que empezamos llevábamos como un mes de clase, casi un año, y nos mandaron, pues ustedes saben, para la casa. Pues ya ha sido como 3 semestres consecutivos dando fluidos. Fenómeno oscilado desde el 2018-2, yo creo que ya llevo como 5 semestres dando fenómenos de transporte. Y ya, básicamente antes también daba otros laboratorios, daba laboratorio de calor y laboratorio de materiales, pero eso solamente fue como un solo semestre, ya después ya me dieron cursos teóricos, entonces, bueno. Sí, básicamente es como lo que les puedo contar por ahora. El curso, pues, como ustedes saben, tenemos un prerequisito que fue el curso de fenómenos de transporte el semestre pasado, o cuando lo hayan visto. Básicamente, cuando veíamos el curso de fenómenos, teníamos que se evaluaban 3 transferencias, ¿cierto? Transferencia de momentum, transferencia de calor y transferencia de masa. Y cada una de esos la veíamos desde un punto de vista molecular, pero entonces ahora, a partir de ese curso, todo lo vamos a ver ya desde el punto de vista macroscópico.
Entonces ya, por así decirlo, transferencia de momentum a nivel macroscópico se lleva a cabo en el curso de mecánica de fluidos. Transferencia de calor a nivel macroscópico lo verá en el próximo semestre, o si alguno ya lo está viendo, en el curso de operaciones con transferencia de calor, y transferencia de masa a nivel macroscópico también lo verá en el próximo semestre en el curso de operaciones con transferencia de masa. Entonces, en este curso ya le damos un vuelco diferente a lo que veníamos hablando en fenómenos, que hablábamos de perfil de velocidad, gradiente de velocidad, esas cosas. Aquí ya hablamos desde un contexto macroscópico, obviamente sin olvidar la parte micro, o sea, sin olvidar por qué se da la transferencia de momentum, por qué los fluidos experimentan diferentes velocidades, sin olvidar esa parte, pero ya de pronto dándole una aplicación más desde el punto de vista macro o más desde el punto de vista ingenieril, que es como el objetivo del curso. Entonces, bueno, ya con el del curso, pues bueno, mecánica de fluidos, como lo dice el nombre, pues vamos a trabajar es netamente con fluidos, ¿cierto? Fluidos que ya sabemos que básicamente corresponden a líquidos o gases, ¿cierto? Eso es un fluido, un líquido o un gas. Un sólido no es un fluido, entonces no vamos aquí a hablar de sólidos, simplemente vamos a hablar del transporte, la palabra mecánica, de todo lo que tiene que ver con el transporte de líquidos y gases, ¿cierto? Ese es como el enfoque del curso. Entonces, partimos inicialmente de una primera unidad de repaso, o algunas cosas no son de repaso, que tiene que ver con propiedades de los fluidos, enfocándonos en las propiedades que son, digamos, más importantes a tener en cuenta a la hora de trabajar con fluidos o a transportarlas. Estamos hablando de propiedades, algunas ya muy conocidas por ustedes, como la viscosidad, también la densidad, el peso específico, que es prácticamente densidad por gravedad, pues es derivado de la densidad, pero también es otra propiedad que aparece mucho en las ecuaciones que vamos a ver. Y ya otras propiedades como la presión de vapor, que nos van a permitir más adelante, cuando estemos en la parte de selección de sistemas de bombeo, evaluar si una bomba es óptima o no óptima, o es posible utilizarla o no. Entonces, inicialmente vamos a hablar, yo digo que en repaso porque muchas de las propiedades probablemente ya ustedes las conocen. Yo sé que viscosidad ya la conocen porque la vimos el semestre pasado, pero de pronto recordar algo otras. Luego de eso, ya digamos que empezamos a ver de pronto unos temas nuevos que ya de pronto sí no están tan familiarizados con ellos, que tiene que ver con la conservación de la energía, o la conservación de la energía teniendo en cuenta un fluido en movimiento. Cuando tenemos un fluido de movimiento, vamos, digamos, o hagamos por ahora una especie de, imaginémonos, un fluido que estamos transportando por una tubería, ¿cierto? Cualquier fluido. Puede ser un fluido como el agua, que es un fluido poco viscoso, o glicerina o miel, que son fluidos más viscosos, ¿cierto? O un gas, ¿cierto? Los gases también son fluidos, entonces son, digamos, fluidos que se pueden mover, ¿cierto? Entonces, básicamente, cuando uno mueve ese fluido de un punto a otro, hay, digamos, asociadas unas formas de energía, ¿cierto? Está asociada a una energía cinética porque el fluido experimenta una velocidad y la velocidad pues, tiene su equivalente o tiene una relación con una energía, una forma de energía que se llama energía cinética. Pero resulta que si usted está transportando ese fluido desde un punto que está a una altura y lo va a llevar a uno que está a una altura más alta o una altura por debajo, ya ahí estamos hablando que aparte de que vamos a tener involucrada una energía cinética asociada a la velocidad que lleva el fluido, también vamos a tener otra forma de energía que estaría asociada con la posición, que sería la energía potencial, que también tenemos que tenerla en cuenta. Dependiendo de la altura, el fluido va a tener una energía potencial determinada. Y hay otra tercera forma de energía que está involucrada en el transporte de fluidos, que está asociada a la presión o energía de flujo. Entonces, básicamente, en cualquier problema que estemos analizando, partiendo de la termodinámica, de que la energía se conserva, ¿cierto? Vamos a hacer el análisis, pero ya a partir de esa ley de la termodinámica, pero lo vamos a enfocar netamente a lo que compete al transporte de fluidos. En ese caso, entonces hablaríamos de tres formas de energía: energía cinética, potencial y energía de flujo, cada una asociada a la velocidad, a la posición y a la presión que lleva el fluido. Entonces, esa sería ahí como
La primera unidad es hablar propiedades, recordar algunas, uno que otro ejercicio para hacer cálculo, pero realmente la asignatura, la parte gruesa, la parte nueva, empieza ahí, haciendo el análisis de conservación de la energía que está asociada al flujo de fluidos, valga la redundancia, al flujo de fluidos. Entonces, inicialmente lo vemos en condiciones ideales, que vemos una ecuación que se llama ecuación de Bernoulli, que es, aplica en condiciones ideales, y luego ya vamos a ir complicando, entre comillas, porque eso igual se vuelve muy fácil, la verdad. Lo vamos, digamos, expandiendo, ya no considerando condiciones ideales, sino condiciones donde haya pérdidas de energía. Entonces resulta que un fluido, cuando está pasando por una tubería, dependiendo si la tubería es muy rugosa o no es tan rugosa, el fluido va a experimentar una pérdida de energía debido a la fricción, ¿cierto? Esta es la pared de la tubería y ese es el fluido que se está moviendo. Entonces, cuando el fluido se mueve, las capas de fluido que están rozando la tubería van a experimentar una fricción y esa fricción se traduce en una pérdida de energía en forma de calor. Si la tubería, el material de la tubería no es rugoso, por ejemplo, tuberías de vidrio, de plástico, PVC, las pérdidas por fricción son menores en comparación con tuberías, por ejemplo, de cobre, galvanizadas, que sí tienen una rugosidad mayor y esa rugosidad hace que la fricción sea mayor. Entonces ahí involucramos, en ese caso, las pérdidas asociadas, por ejemplo, a la fricción. O sea, ya la conservación de la energía tenemos que evaluarla, pero no desde un contexto ideal, o sea, considerando que no hay pérdidas, sino que también tenemos que involucrarle eso que tiene que ver con pérdidas de energía por fricción. Esas pérdidas, es como, eso es que la introducción. Ya más adelante, cuando estemos en esa unidad, vemos detalladamente todo, pero es como para que entendamos cómo vamos a hacer el curso, ¿cierto? Entonces las pérdidas se llaman pérdidas mayores porque son las más grandes, pero también hay otras pérdidas que están asociadas a los accesorios. Entonces también vamos a hablar de accesorios. ¿Cómo hace accesorios? Válvulas, codos, uniones, T's, es como son las más comunes, válvulas, codos, uniones, T. Esos accesorios generan también unas pérdidas. Esas pérdidas se llaman pérdidas menores porque generan menos pérdida de energía, pero también hay que considerarlas. Entonces, ahí ya la ecuación de la que les hablaba de Bernoulli, que es una conservación de energía ideal, ya se transforma y se convierte en una ecuación de Bernoulli real, en la cual tenemos que tener en cuenta esas pérdidas de energía por fricción y por accesorios. Hasta ahí iría el primer examen, que eso es básicamente 8 semanas de clase. O sea, eso es largo porque vemos las ecuaciones, vemos los tipos de problemas, cómo calculo pérdidas, dónde leo las pérdidas, todo eso. Luego de eso ya pasamos a una segunda etapa que es más asociada a lo que tiene que ver con selección de sistemas de bombeo. Resulta que una bomba, pues, ustedes de pronto han visto bombas en el laboratorio unitarias o incluso algunos edificios que son muy altos, uno alcanza a ver en los primeros pisos bombas que suministran el flujo de agua hacia los pisos de arriba, pues los que de pronto viven en el edificio, cosas así. Resulta que a veces un fluido, pues yo lo debo transportar de un punto que está a una altura menor a una altura mayor, ¿cierto? Desafortunadamente, para subir, pues el fluido no sube solito a veces. O sea, el fluido lleva una velocidad, una presión, y esa presión puede ser lo suficientemente alta para que el fluido ascienda, pero a veces no, ¿cierto? Es contrario, si lo que queremos es que el fluido caiga, descienda, ahí no necesitamos presión. De hecho, ahí a veces la mera gravedad es la responsable de que el fluido caiga sin necesidad de que usted ejerza una presión. Él solito, por la misma acción de la gravedad, va a caer, ¿cierto? Pero para subir sí a veces pues tenemos problemas. Entonces para eso lo que hacemos es utilizar unas máquinas hidráulicas o bombas, básicamente, que las bombas lo que hacen es suministrarle energía al fluido. Entonces yo lo que hago es listo. Ese fluido viene ya con una cantidad de energía determinada que está en función de su energía cinética, su energía potencial, su energía de flujo o presión, no es suficiente para llevarlo hacia arriba, entonces yo lo que hago es utilizar una máquina externa que se llama bomba y lo que hace la bomba es inyectarle energía al fluido para que el fluido suba. Entonces eso lo vamos a ver ya después de la octava semana, o sea, por ahí a mitad de semestre, cuando veamos bombas y cómo se hace la selección de una bomba y cómo funcionan las bombas, bombas centrífugas, bombas de desplazamiento positivo, esa parte de bombas. Luego de bombas, vemos una pequeña unidad, un pequeño módulo de una semana que tiene que ver con
agitación y mezclado. Entonces también tenemos que tener en cuenta que si bien el grueso del curso se enfoca en el transporte de fluido por tuberías, pues usted cuando tiene un fluido en un tanque de almacenamiento, el fluido también se mueve, pues no se desplaza de un punto a otro, pero también está experimentando un movimiento, en este caso, si está agitando, pues un movimiento circular, ¿cierto? Entonces ahí también tendríamos que ver el alcance de la mecánica de fluidos, porque cuando hablamos de mecánica de fluidos, estamos hablando de movimiento de fluidos, independientemente en qué dirección se mueva el fluido, ¿cierto? Si se mueve a través de una tubería horizontal, vertical, o si se mueve, digamos, en forma circular. Entonces, ahí vemos lo que tiene que ver con la parte de agitación y mezclado y algunos casos comunes, o un caso común de cómo se dimensiona un tanque de almacenamiento, un mezclador y cómo se selecciona los agitadores. Es interesante esa parte porque uno mira los diferentes tipos de agitadores que hay y cómo, dependiendo del tipo de fluido y su viscosidad, usted puede seleccionar diferentes tipos de agitadores, que si es de aspas, que si es de hélices y así. Finalmente, ya también la última unidad, que también es muy cortica, es también de una semana, es más informativa, de hecho, o al menos yo el semestre pasado no la incluí en el examen final, tiene que ver con flujo compresible y es básicamente enfocado en gases, porque los gases, digamos que son fluidos, que son compresibles, o sea, que sí son susceptibles a los cambios de presión. Entonces, en ese caso, vemos unas ecuaciones o una modificación a las ecuaciones asociadas a la conservación de energía que están, digamos, relacionadas para ese tipo de fluidos. En los líquidos, como básicamente nos enfocamos más en líquidos, en fluidos de naturaleza líquida, podemos asumir que son incompresibles y digamos que de cierta manera omitimos, por ejemplo, el cambio de densidad debido al cambio de presión. Pero en los gases eso no lo podemos hacer. Ustedes saben que por la ecuación de estado de gas ideal, la presión está asociada a la densidad que tiene el gas. Entonces ahí vemos cómo se abordan ese tipo de problemas. Entonces básicamente ahí sería como el recorrido del curso. Empezamos desde una parte inicial que es propiedades de los fluidos, nos vamos yendo con conservación de la energía desde un contexto ideal, luego ya incluyendo pérdidas, luego lo que tiene que ver con suministro de energía dado sistemas de bombeo, luego una parte de agitación y mezclado y finalmente los casos en los cuales tengo fluidos compresibles o fluidos de naturaleza gaseosa. En, sí, pues es mi opinión. De mi punto de vista, pues, obviamente, pues como soy profesor y ya, digamos, manejo algo de fluidos, desde mi punto de vista, pues no se me hace que sea una asignatura compleja. Me parece que de hecho es sencilla, porque básicamente vamos a ir dándonos cuenta que las ecuaciones o la forma de abordar los problemas es mucho más sencillo. De hecho, a mí, en lo personal, se me hace más fácil o explicar o se me hace más fácil entender todo lo que tiene que ver con mecánica de fluidos que lo que tiene que ver, por ejemplo, con fenómenos en la parte de transferencia de momentum. ¿Por qué? Porque en la parte de mecánica de fluidos, ya como estamos en un contexto macroscópico, es mucho más fácil que tanto ustedes como yo podamos entender macroscópicamente y podamos asociar eso a las cosas que tenemos en la casa, pues el agua de la casa por la tubería, ahí está aplicándose la mecánica de fluidos, no necesitamos estar en una industria para manipular fluidos, ¿cierto? Mientras que en fenómenos uno tenía que explicar que hay un perfil de velocidad, que entonces la velocidad era cero cuando estaba tocando las paredes, que era máxima en el centro, que en qué dirección se transfería el momentum, que las componentes, ya ustedes se acuerdan de esos procedimientos, que hacer el perfil de velocidad, que bueno, que la ecuación diferencial. Acá no tenemos ese tipo de problemas, porque acá ya estamos abordando todo desde la parte macroscópica, entonces trabajamos, por ejemplo, con velocidades promedio, entonces ya no tenemos que sacar un perfil de velocidad, sino que ya la velocidad la asumimos como promedio, el caudal es un caudal promedio, entonces de cierta manera es mucho más fácil de entender y tiene una parte plus y es que ya es como dar el salto real de la parte de ciencias básicas y la parte molecular, ¿cierto? A la parte ingenieril. De hecho, ya este semestre, me imagino que la mayoría deben estar viendo también el curso de balances, entonces probablemente ya se van a dar una idea mucho más desde
un punto de vista de ingeniería química, ya ingeniería, no tanto la parte que veníamos trabajando antes, que era más micro, más desde el punto de vista de ciencias básicas, sino que acá ya lo vemos en un contexto más de ingeniería, decisiones en términos de ingenieriles, por ejemplo, cuando se hace selección de bombas, cuando se hace selección de materiales para tuberías, cuando se hace selección de accesorios, de válvulas, ya se hacen decisiones basadas en, digamos, criterios mucho más de ingeniería, ¿cierto? Ah, bueno, costos, pues, qué gracia tengo yo utilizar muchos accesorios y los accesorios generan pérdidas porque trayecto es mucho más fácil tirar o, sí, o trazar una tubería, ese tipo de cosas que de cierta manera también van a dar ese salto a que la mentalidad de pronto cambie desde el punto de vista de la parte básica a la parte ingeniería. Entonces, de cierta manera, es interesante y se vuelve encarretador, por así decirlo, por así decirlo, ¿cierto? De hecho, bueno, el semestre pasado no, pero el semestre antepasado, pues muchas personas, sin mentirles, les pueden preguntar, bajaron como 4 personas dejaron la materia en 5, otras la dejaron en 4 algo, el semestre pasado la dejaron en 4.8, 4.6, o sea, porque no es realmente compleja, me parece a mí. Obvio, hay que trabajar porque ya vamos a hablar de la evaluación, pero creo que si se va uno con el compromiso y el trabajo constante de los estudiantes, es muy factible que la materia no les dé, digamos, dificultad en términos de notas y eso, sino pues trabajar, digamos, de manera ordenada y de manera juiciosa, pues haciendo los trabajos y eso, y no dejando todo para lo último, porque como son solamente 2 exámenes parciales, pues entonces el tema es largo del examen, entonces no dejarlo acumular, sino ir, digamos, avanzando. Antes de que hablemos de la evaluación y eso, pues voy a aclarar lo que tiene que ver con el laboratorio, porque probablemente algunos de ustedes deben estar preguntándose, bueno, cómo se va a manejar los laboratorios este semestre, lo que dicen de la alternancia, todo eso. Lo primero es que por ahora, y yo creería que por el semestre es casi un hecho que seguiríamos virtuales 100%. En reunión de profesores, lo único que se ha dicho es que se evaluará la alternancia, pero la alternancia se evaluará en los laboratorios de los últimos semestres y el principal candidato que hay es el laboratorio del curso de instrumentación y control. Entonces, sí, es prácticamente un hecho que va a ser 100% virtual. No es como tan factible hacer alternancia o al menos las prácticas de manera presencial. Igual la limitante es el que las prácticas de esta asignatura se hacen en el laboratorio unitarias y no solamente son las de fluidos, sino que hay calor y masa y no tenemos muchos equipos. Entonces solo hay un banco de bombas. Ustedes, por ejemplo, son 31. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que cada grupo vaya a ser, ¿cierto? Ya ahí entramos en problemas con afores y eso. Entonces, en ese sentido, lo que se ha hecho es que, bueno, la parte, las clases de laboratorio los lunes se hacen actividades relacionadas con lo que se ve en clase, algunos experimentos caseros y por lo menos yo el espacio de laboratorio, en muchas partes, pues en la mayoría de secciones de laboratorio, lo utilizamos para hacer el seguimiento del proyecto que van a realizar. Entonces, básicamente se evalúa así. Se hacen algunas actividades de experimentos caseros que ustedes pueden hacer en sus casas, básicamente conservación de la energía, algo de bombas y las otras actividades están más asociadas a lo que tiene que ver con el proyecto que ustedes realizan durante el semestre, que el proyecto está asociado al diseño de una red de tuberías para transportar un fluido de naturaleza no newtoniana. Entonces, básicamente en eso así nos vamos. Es como el acuerdo, digamos, de los 3 profesores de laboratorios, el profesor Elías, el profesor Juan Miguel y yo, ¿cierto? Eso es como, digamos, lo que se suele trabajar. ¿Cómo hacer la evaluación? Antes de abrir de pronto, si alguien tiene una pregunta, ¿cómo hacer la evaluación? La evaluación es básicamente 2 exámenes parciales. Cada examen parcial vale el 30%. El primer examen parcial es de las unidades 1, 2 y 3, que está presupuestado para realizarse en la semana 8 de clases.
El último examen sería el resto de unidades hasta, se haría la última semana de clases, pues ahí estarían los dos exámenes, cada uno del 30%. El otro 40% estaría distribuido en un 25% que equivale a ese proyecto que realizan en equipos de A3. Ese proyecto va a estar, la nota de ese proyecto se divide en 3 ítems, uno que corresponde al seguimiento, otro que corresponde al informe final que escrito que ustedes entregan y a la sustentación. Ahí creo que son 8, 8 y 9 y ahí suman el 25 y el otro 15% corresponderían a las actividades que se realizan en el contexto del laboratorio y tareas o talleres que se asignan. Hay algunas unidades que no entran en el examen, por ejemplo, propiedades de los fluidos no entran en el examen, pues no se pone un punto de propiedades, pero sí se coloca un taller sobre cálculo de propiedades, entonces eso entra en seguimiento. Por ejemplo, les decía que yo no evaluaba en el examen final flujo compresible, entonces se pone una tarea de flujo compresible y eso entra en seguimiento. Así se distribuye el seguimiento. Eh, sí, la asistencia, pues no es, la asistencia es obligatoria solamente cuando hay actividades de seguimiento asociadas con el proyecto, o sea, en los horarios de laboratorio o los horarios que acordemos para el seguimiento del proyecto. La asistencia no es obligatoria, por así decirlo, durante estos encuentros, digamos, de teoría, ¿cierto? Ya si de pronto yo digo, hagamos un seguimiento del proyecto el miércoles porque tenemos tiempo, entonces, bueno, sí, pero ya lo que es a clases de avanzar de teoría, no. Eventualmente, pues como lo hacíamos en fenómenos, en algunas clases pueden hacerse ejercicios de bonificación y cosas así, pero obviamente eso no es, digamos, una actividad evaluativa, sino que es una bonificación, es algo que usted puede hacer y le suma, si no lo hace y no le suma, pues da igual, ¿cierto? Entonces, para que lo sepan, más que todo para las personas que quizás tienen problemas con la conectividad, aunque hoy veo que hay 28 de 31, es una muy buena asistencia, pero lo digo con las personas que tienen problemas de conectividad, pues que no se preocupen si no pueden asistir a las clases de teoría. Ya después, cuando estemos organizando la parte de laboratorios y eso, pues ya sí miramos, pues ahí sí tiene que ser, digamos, obligatoria la asistencia. También es importante para las personas que tienen el laboratorio el día viernes con el profesor Juan Miguel, es que el semestre pasado, esas personas que tenían el laboratorio el viernes, yo les di la posibilidad de que asistieran al laboratorio los lunes. Pues eso favoreció, digamos, el hecho de que cuando se formaran los equipos de trabajo, todos los equipos estuvieran en el mismo horario y pudiéramos hacer los seguimientos en el horario de laboratorio. Sin embargo, pues de 6 que habían matriculados allá, 5 se pasaron para los lunes, entonces le quedó solo una estudiante a él y ella asistía los lunes y viernes, entonces también era maluco para ella porque asistía mucho más de lo que debía. Entonces este semestre no vamos a hacer eso. En este semestre las personas que tienen el laboratorio el viernes con el profesor lo hacen el viernes con el profesor y él obviamente pasa el reporte de las notas de él allá, me lo pasa cuando hagan. Entonces las actividades de laboratorio de viernes, él las evalúa y ya al final me pasa el reporte a mí y yo ya hago el respectivo cómputo. En ese sentido, el proyecto de diseño se realiza en equipos de A3 personas. Bueno, va a haber un equipo de A4 porque son 31. O sea, necesitamos 10 equipos, uno de 4 y el resto de A3. En ese sentido, los grupos los conforman ustedes, pero deben tener la condición de que estén en el mismo horario de laboratorio. Es decir, una persona del viernes no puede estar en un grupo con una persona del lunes. Y en el lunes ya saben que hay horarios de 1 a 4 y de 4 a 7. Entonces, los grupos los arman ustedes, pero considerando que las personas de su grupo estén en el mismo, pues que de su equipo estén en el mismo, matriculados en el mismo grupo. En el grupo de la 1 de los lunes hay 13, entonces ahí va a haber un grupo de 4 y los otros grupos de A3. En el grupo de las 4 hay 12, ahí sería grupos de A3, y en el grupo del viernes pues hay 6 grupos de 3 y 3. Listo, eso es para que lo tengan en cuenta y para que las asesorías y la parte de seguimiento de ese proyecto se haga, digamos, de una manera que se haga más fácil. No sé si de pronto tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, algo por mencionar.
Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, Carla. Profe, tenía una pregunta. Entonces, según lo que acabas de decir, los viernes, ¿quién es el que nos hace el seguimiento del proyecto? Yo lo hago, pero yo lo hago, sí, yo lo hago, solamente que con ustedes los del viernes yo programo las asesorías en el horario de clase, en horario miércoles, en este horario de miércoles o viernes de 2 a 4, mientras que las asesorías o seguimientos para los que están matriculados el lunes lo hacemos durante el laboratorio del lunes. Pero lo único que evalúa Juan Miguel son las actividades que él coloque en el marco del laboratorio. Pero lo que es proyecto, parciales, tareas, las evalúo yo, independientemente de cuál grupo esté. Solamente que con ustedes, los que tienen el viernes, entonces si a nosotros les hago el seguimiento el lunes, a ustedes se los haría el miércoles o el viernes en este horario. Como serían solo dos grupos, porque realmente son solo 6 personas, se puede hacer de 2 a 3 o de 3 a 4 y ya y en la otra hora se da clase. Eso es solamente para organizar esa logística del seguimiento. Ah, listo, profe, gracias. Con gusto, no sé si tienen de pronto más preguntas, comentarios. No, bueno, entonces voy aquí para que repasemos. Yo ya les había enviado por correo electrónico, les envié los objetivos de aprendizaje y la programación. Ah, sí, Cristian, si quiere, yo les envío la lista de grupos. Ahora se los envío. Vamos a mirar entonces en ¿cómo es que se llama? Los objetivos de aprendizaje y la programación de la unidad 1, ¿cierto? Como para que la tengamos presente. Y luego haremos una actividad de repaso, a ver cómo vienen ustedes de su curso de fenómenos de transporte. Esperemos que los estudiantes que venían con Adriana les vaya muy bien y espero que los estudiantes que venían con el otro profesor, con Henry, no lo hagan quedar mal. No, vamos a mirar primero a repasar los objetivos de aprendizaje y la programación de la unidad 1 y después hacemos la actividad de repaso para que, de diagnóstico, pues, es un repasito antes de que empecemos en forma con lo que tiene que ver con la unidad 1. Vamos acá. Programación 1. Listo, entonces aquí tenemos, espere que yo voy a compartir el documento. Listo, entonces vamos a mirar acá en los objetivos de aprendizaje del curso. Pues básicamente yo ya les dije el spoiler o les hice el adelanto de qué es lo que vamos a ver en el curso, pero acá está de manera más detallada. Ya saben, pues dependiendo del horario del grupo, pues aquí tenemos lunes de 1 a 4, de 4 a 7, y los viernes pues la teoría, ¿cierto? Y ya los otros muchachos, los que tengan el laboratorio el viernes, ya tienen el viernes allá el laboratorio. Básicamente, pues igual como funcionó el semestre pasado o ha funcionado los semestres pasados, pues por la contingencia queda un poco complejo poder definir un horario fijo de atención extra clase, pues ya saben que podemos utilizar correo electrónico o programar alguna reunión por Zoom o por Meet, digamos que esos son los medios oficiales para consultas, no hay ningún otro medio, ¿cierto? Esos serían los medios oficiales para consulta, obviamente consultas eh, en horarios, digamos, acordes a la vida de las personas, no sábados a las 8, ni nada, o sea, consultas en horarios, digamos, programar encuentros en horarios bien, ¿cierto? En horarios, digamos, normales. Este es como los objetivos generales del curso, entonces básicamente lo que les mencionaba, empezamos con una parte que tiene que ver con diferenciar lo que es un fluido de un sólido, ¿cierto? ¿Qué es un sólido y qué es un fluido? Y en ese sentido, pues enfocarnos en lo que tiene que ver con la parte de las propiedades más importantes de los fluidos, que
yo diría que son dos, densidad y viscosidad. A partir de la densidad se puede derivar otra que se llama peso específico, que es la densidad por la gravedad, pero básicamente con la densidad y la viscosidad o son las que aparecen más en las ecuaciones que vamos a ver durante el curso. No había hablado de esto, pero también es una parte corta, que es de la unidad 1, que es lo que tiene que ver con manometría o cómo, digamos, se abordan los fluidos estáticos, ¿cierto? Uno habla de mecánica de fluidos y puede que esté, digamos, netamente relacionado con solo movimiento, pero también tenemos que considerar que hay fluidos estáticos, o sea, que fluidos que están en reposo. Entonces, no es lo más usual, ¿cierto? Lo más usual es tener fluidos en movimiento, sea a través de una tubería, o sea a través en un sistema de agitación, en un mezclador, lo que sea, pero también tenemos fluidos que están en reposo o fluidos estáticos. Entonces, aquí también vemos una parte de lo que tiene que ver con estática de fluidos. Es corta, pero digamos que está englobada en el primer módulo o en la primera unidad. Todo esto de transporte de fluidos o análisis de fluidos o mecánica de fluidos parte de tres principios fundamentales, que son los principios fundamentales de cualquier proceso, ¿cierto? Conservación de la masa, ¿cierto? La masa, los están viendo balances, son los que ya lo vieron, conservación de la masa, conservación de la energía, por termodinámica ya sabemos que hay conservación de la energía, y conservación de momentum. Ese conservación de momentum, pues ya hemos hablado, lo hablamos en los cursos anteriores, asociados al esfuerzo cortante y a los cambios de velocidad. Entonces, básicamente, trabajamos con estos dos principios. Pues, la conservación de momentum queda como un poquito cubierta por las otras dos, pero básicamente siempre hablamos de conservación de masa y conservación de energía. Acá la conservación de la masa se vuelve muy fácil, porque acá, contrario al curso de balances, acá no vamos a hablar de que hay sistemas con reacción química o que hay generación o consumo de productos y reactivos. Acá hablamos de transporte de fluidos, pero básicamente no hablamos de que haya algún tipo de reacción que vaya a ser, digamos, se debe considerar a la hora de hacer un balance de masa. Entonces, básicamente los balances de masa se llevan o se traducen en lo que entra es igual a lo que sale, ¿cierto? En estado estable. O sea, no, de hecho, muchas veces omitimos que haya acumulación. Entonces, básicamente lo que entra por una tubería es lo mismo que sale X metros más arriba, ¿cierto? Entonces, ahí es la conservación de la masa. Entonces, básicamente, la conservación de la energía es la que se vuelve como la protagonista de todo, de todas las ecuaciones de conservación de energía, sin pérdidas, y ahí es, digamos, donde uno puede, digamos, evaluar los diferentes parámetros que están asociados al transporte de fluidos, desde calcular presiones, velocidades, alturas, hasta, por ejemplo, determinar diámetros de tuberías, potencia de la bomba, pérdidas y todo eso. Realizar el diseño básico de sistemas de transporte, almacenamiento y agitación de fluidos. Entonces, como les decía ahora, vamos a mirar parte de bombas, sistemas de bombeo, vamos a ver la parte de mezclado y agitación al final, eso también lo vamos a incluir ahí. También una parte importante es, bueno, qué criterios debo tener en cuenta yo cuando estoy, por ejemplo, seleccionando un material de una tubería, qué criterios debo tener en cuenta cuando esté seleccionando el agitador, qué tipo de bombas, ese tipo de cosas también debemos tenerlas en cuenta. En el proyecto muchas veces, o por ejemplo almacenamiento y agitación, cuando estén desarrollando el proyecto incluye desde el cálculo del diámetro de la tubería, selección del material, los accesorios, la bomba, pero también tenemos que incluir el diseño o el dimensionamiento del sistema de agitación y mezclado. Entonces, ahí, por ejemplo, este tema pues no se evalúa como tal en el examen final, sino que se evalúa en el proyecto. Cada grupo, dependiendo del tipo de fluido que tenga, lo que va a hacer es diseñar o dimensionar el tanque de mezclado y cuál sería el mejor agitador, ¿cierto? Entonces, eso es como lo que se hace. O sea, es un diseño, por eso dice que realiza el diseño básico, porque básicamente ustedes lo van a hacer, mucho de lo que veamos en clase lo van a aplicar en el mismo proyecto que van a ir desarrollando a lo largo del semestre. Entonces, se vuelve, digamos, ese proyecto se vuelve como algo transversal que vamos a hacer prácticamente desde la semana 1 hasta la semana 16 cuando lo presenten, porque de ahí es donde sale todo, ¿cierto? De ahí, digamos, es donde ya cada grupo con sus particularidades, dependiendo del tipo de fluido,
todo eso va, digamos, a realizar el respectivo diseño, selección de material, de accesorios, todo eso. Y obviamente para dar respuesta a eso, para poder seleccionar el material, poder seleccionar los accesorios, la bomba, todo eso debe tener en cuenta los criterios que vamos a ver acá. Y también no va a ser tan de papel, de que le dio un resultado, pero resulta que le dio, por ejemplo, el diámetro de la tubería, le dio un valor, a uno le puede dar, no sé, un valor la calculadora le dio y eso lo reporta uno en un examen, pero cuando estemos haciendo el proyecto, pues usted no puede decir que ese va a ser el diámetro, porque si usted está haciendo un proyecto que, digamos, más acercado a la realidad, tiene que seleccionar un diámetro comercial. Entonces ahí ya ustedes van a ver cómo es que se especifican las tuberías, qué es un diámetro comercial, qué es un diámetro nominal, qué es un diámetro interno, todo eso, y cómo entonces a veces la selección del diámetro, pues puede que el papel diga un número, entonces, pero ese número no lo consigo, ese diámetro, ese valor no lo consigo comercialmente, entonces ya tengo que ir a buscar en tablas qué es lo que se vende comercialmente y seleccionar el que más se aproxime. Entonces, ese tipo de decisiones se van a ir realizando a medida de que ustedes vayan desarrollando el proyecto. Entonces, pasa de ser algo más teórico, de hacer un examen y calcular el diámetro y el diámetro me dio tanto, listo, saqué 5, a tener que entonces detenerse a pensar ese número que me dio, cómo lo llevo a un diámetro comercial, a un diámetro real, que es lo que uno espera que pase en la vida real, ¿cierto? Resolver problemas de flujo compresible, lo que les decía, al final vemos algo de, que aplica solo para gases, para fluidos compresibles, y ya estas otros objetivos están más relacionados pues con la formación integral, trabajo en equipo, realizar trabajos escritos, todo ese tipo de cosas. El curso entonces tiene en total 6 unidades. Unidad 1, corta, me parece a mí que es la de propiedades estática de fluidos. Propiedades, como les decía ahora, es más de repaso. Estática es de pronto nueva, porque hablamos de lo que tiene que ver de manometría, cómo se mide la presión, digamos qué instrumentos se utilizan para medir la presión, cómo puedo resolver un manómetro. Flujo no viscoso, incompresible e isotérmico, y flujo viscoso, incompresible e isotérmico. Esta es gruesa porque la primera es básicamente transporte de fluidos sin incluir pérdidas, por eso dice no viscoso. Cuando decimos no viscoso es porque estamos omitiendo las pérdidas por fricción. Entonces, flujo no viscoso involucra cuando no hay pérdidas por fricción ni por accesorios. Flujo viscoso, acá ya entonces sí le metemos las pérdidas por fricción y por accesorios. Entonces, estas 3 unidades corresponderían al primer examen o la primera mitad del curso. Propiedades, pues se evalúa con un taller, probablemente ya la otra semana lo esté asignando porque propiedades es corto. Estática y flujo viscoso y no viscoso sería el segundo examen, ¿cierto? ¿Cuál es lo grueso? Flujo viscoso, porque en flujo viscoso ya se incluyen pérdidas tanto por accesorios como por fricción. Entonces, en ese sentido, pues esta ecuación para condiciones ideales, digamos que pasa a un segundo plano y se vuelve más protagonista los sistemas más reales, en los cuales hay pérdidas, ¿cierto? Independientemente de lo ideal que sea el transporte del fluido por una tubería, independientemente de eso, siempre van a haber pérdidas. Las tuberías que tienen, digamos, una rugosidad más bajita, no tienen rugosidad cero, de hecho. O sea, se llaman tubería lisa y son, por ejemplo, tubería de plástico, de PVC, tubería de vidrio, que son, digamos, no hay rugosidades. Pero eso no quiere decir que la rugosidad sea cero. Se dice tubería lisa, pero uno va a los diagramas y busca y encuentra, digamos, valores para las pérdidas por fricción. Entonces, realmente en cualquier sistema van a haber pérdidas por fricción, ¿cierto? Porque el mero hecho de que el fluido entre en contacto o roce una superficie sólida va a implicar que ahí se presente cierta resistencia y esa resistencia se traduce en una pérdida de energía, ¿cierto? Bueno, si el fluido es más viscoso, pues ya saben ustedes que la viscosidad es una propiedad de los fluidos que está asociada con la resistencia que tienen ellos a moverse, a deformarse, ¿cierto? Entonces, independientemente de por dónde los esté transportando, pues todos los fluidos tienen viscosidad, los gases tienen viscosidad, los líquidos tienen viscosidad, y de cierta manera esa viscosidad también va a ser condicional, entonces, qué tan grandes o qué tan pequeñas son las pérdidas de energía. Por ejemplo, un fluido un poco viscoso, digamos un líquido del agua, pues va a generar menos pérdidas porque, si lo comparamos, perdón, con otro fluido más
viscosos como la glicerina, ¿cierto? La glicerina es mucho más viscosa, va a ofrecer mayor resistencia al movimiento. Esa resistencia al movimiento se va a traducir en una mayor fricción con la superficie sólida y va a generar mayores pérdidas, o incluso puede generar pérdidas de energía asociadas a la misma fricción o el mismo rozamiento que hay entre las capas de fluido, ¿cierto? Una capa se mueve a una velocidad, desde el punto de vista microscópico, se mueve a una velocidad diferente que la otra, ¿cierto? Ya lo vimos en transporte de momentum. Esa misma viscosidad, esa misma resistencia a la deformación, a moverse, va a generar ciertas pérdidas por fricción. Entonces, realmente en cualquier tipo de sistema real va a haber, digamos, pérdidas de energía, entonces toma más relevancia la unidad 3, pero obviamente para poder llegar a esa unidad 3, donde vamos a ver ya la ecuación incluyendo pérdidas y todo eso, pues primero tenemos que interiorizar la condición ideal, ¿cierto? Así la condición ideal sepamos que no es la que va a suceder. De ahí es que emprendemos o entendemos lo que tiene que ver con esas formas de energía que les hablé al principio, la energía cinética, la energía potencial, la energía de flujo. Hasta ahí sería el primer examen, luego serían estos dos exámenes, estos dos exámenes, esos 3 unidades, pero básicamente flujo compresible se evalúa con una tarea, agitación y mezcla se evalúa con lo que ustedes hagan en el proyecto, y el último examen, de hecho, el semestre pasado hicimos el examen final antes de entregar el proyecto, porque básicamente este examen es puro bombas. Tiene que ver es con selección de bombas, ese examen. De hecho, yo lo hice en grupos de 3, 4 creo. Este examen es solamente bombas. Entonces, de hecho, lo hacemos incluso mucho antes de que se acaben las clases, porque simplemente estos dos temas o estas dos unidades se evalúan es una con el proyecto. En el proyecto usted hace todo lo que tiene que ver con dimensionamiento del sistema de agitación, y flujo compresible se evalúa con una tarea. Entonces, el segundo examen básicamente es bombas, pero no quiere decir que sea cortico, sino por cuando veamos para seleccionar la bomba, pues yo ya debo ser experto en calcular pérdidas, en seleccionar diámetros, entonces el examen se vuelve largo, pero es porque tenemos que hacer lo que ya habíamos visto antes, pero largo pero no difícil, diría yo. Pues. Aquí hay algunos de los libros que vamos a utilizar de referencia, principalmente estos textos, por las tablas que tienen, ¿cierto? Las tablas con pérdidas por accesorios, eso, son, digamos, importantes. Hay uno que tiene que ver con fluidos no newtonianos. Este Chabra, creo que sí, este tiene que ver con fluidos no newtonianos, porque ahí están, digamos, todos los modelos que vamos a ver para fluidos no newtonianos, y ustedes van a trabajar con un fluido no newtoniano. Entonces, ahí uno puede utilizar ese para ver todos los modelos que aplican para fluidos newtonianos. Quizás de pronto ya los objetivos unidad por unidad, no nos vamos a detener mucho a verlos. Podemos ver el de la 1, que es la que empezamos. Cuando veamos la 2, ya miramos lo que vemos en esta unidad 1, lo que les decía, lo primero de propiedades, puede ser incluso repaso, que es un fluido, propiedades, densidad, gravedad específica, viscosidad, presión de vapor, aclararlas algunas, diferenciar diferentes tipos de flujos, algunos ya probablemente lo recordamos de fenómenos, flujo laminar, flujo turbulento, estado estable, estado transitorio, flujo uniforme, no uniforme, compresible, incompresible. Es como aclarar esas diferencias entre los diferentes tipos de flujos. Viscosidad, pues hablamos mucho de viscosidad el semestre pasado, que es la viscosidad, cómo varía la viscosidad con la temperatura, cómo es en líquidos, cómo es en gases. Creo que todos los que están acá les tocó hacer la práctica en la casa de evaluar la viscosidad a diferentes temperaturas de fluidos. Entonces ya sabemos qué pasa cuando la temperatura aumenta en un líquido, la viscosidad disminuye, que porque disminuyen las fuerzas moleculares, en los gases pasa lo contrario. Repasar eso, porque como vamos a enfocarlo netamente en fluidos, en transferencia de momentum, entonces es bueno que tengamos de entrada frescos estos conceptos. Ya en estática, sí, de pronto lo que vamos a ver puede ser nuevo, la mayoría de cosas que tiene que ver cómo se evalúa la presión cuando tenemos fluidos en reposo, ¿cierto? La ecuación fundamental de la estática de fluidos o de la hidrostática, y algunas aplicaciones, pero se vuelve, digamos, corto, es sencillo.
Ya las otras unidades, como les decía, luego las vemos, esas sí ya son un poquito más gruesas. La primera unidad nos podemos demorar hasta el próximo viernes y en estas pues ya nos vamos las otras 6 semanas hasta que lleguemos a la semana 8 y hagamos el examen. Esta ya es, por ejemplo, ya en particular la programación de la unidad número 1, ¿cierto? La que iniciamos el día de hoy. Lo mismo, aquí está, digamos, detallado con las clases. Lo que les decía, bueno, la primera actividad va a estar asociada a lo que tiene que ver con propiedades de los fluidos, entonces esa se las estaría enviando el 10, o sea, dentro de 8 días, esa es una actividad individual. Ya cuando hayamos, digamos, cubierto todo lo que tiene que ver con propiedades, entonces ahí ya les asignamos o les asigno la actividad. Y ya luego, desde el viernes de la próxima, el 12, ya empezamos a mirar lo que tiene que ver con manometría. Mire que manometría también es corto, son solamente 3 clases, incluyendo la clase de, de ejercicios. Y la idea es que, bueno, la otra semana, el 12 también, o sea, el viernes de la otra, ya ustedes tengan los equipos conformados y poderles enviar entonces a cada equipo la asignación o el proyecto, mencionarles qué es lo que van a hacer en el proyecto y mencionarles mencionarles no, eh, indicarles cuál será el fluido que van a trabajar y ya, ¿cierto? Pero eso ya sería para el viernes de la otra. Para eso entonces esperaría yo que para ese día todos ya me hayan informado sus respectivos equipos o si no ya pues yo los armaría. Listo, ya igual con la sugerencia que nos hace Cristian, pues yo les voy a enviar una lista de clases ahora para que sepan quiénes están en su grupo y ahí miremos. Entonces, básicamente esta primera unidad es corta, luego miramos ya a medida que vayamos avanzando, la unidad 2 y la unidad 3 para que no haya problemas. ¿Quién es de lunes si no tiene equipo? Yo, yo por todo. Bueno, después les mando eso y cuadramos, y ustedes cuadran, listo, cuadran lo de los equipos, yo se los envío para que miren a ver a quién conocen, ¿cierto? No sé si, bueno, la evaluación. Bueno, ya les dije la evaluación cómo es. La evaluación es 2 exámenes y el seguimiento y el proyecto. Listo. Ya eso las actividades de seguimiento del proyecto las programamos, creo que son solamente 5 seguimientos y y los talleres son también como 5 o 4, creo. Y lo de laboratorio, eso sí ya es más poquito. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario hasta el momento, algo que decir, algo que mencionar. Profe, yo le quería preguntar si hay algún texto guía, así que nos pueda recomendar. María, sí, no hay, pues como tal, un texto guía no, que se siga tal cual, no. Digamos, el libro clásico de mecánica de fluidos es el Sengel de mecánica de fluidos, pero sin ánimos de equivocarme, yo creería que con lo que veamos en clases y con las diapositivas de clase es más que suficiente para preparar los exámenes. Las diapositivas obviamente se las envío antes del inicio de cada unidad y creería que no hay problema. O al menos las diapositivas mías tienen la información suficiente para prepararlo. Sin embargo, pues hay algunos textos guías que si uno quiere profundizar, lo puede lo pueden ver, pero el Sengel es como el tradicional, ¿cierto? Como el que más se puede. Y para fluidos no newtonianos también hay un texto, pero las ecuaciones de fluidos no newtonianos también se las suministro en las diapositivas. Entonces, base las diapositivas de clase, que creo que están completas, creo pues, y ya mucha información no se consulta tanto en texto, sino por ejemplo en fuentes externas, probadores de bombas y eso. Igual, el Sengel podría ser uno por si uno quiere profundizar. Creo que varios estudiantes buscan en el Sengel y miran, digamos, cosas así. Hagamos un grupo en WhatsApp. Bueno, eso se volvió un chat acá, un chat grupal. No sé si tienen más preguntas, más comentarios. Pero es que cuando uno no conoce a nadie, toca por el chat. Ay, como así. Yo tengo aquí varios conocidos. No sé, nada Pero más me los están el viernes y yo soy del lunes.
A ver, yo veo. Yo No no sé quién es, conozco no a sé. Cristian Literal, o sea, tampoco. está en el viernes. Yo también conozco a Aquí Cristian y está Cristian, está pues Jaime, a Isabel no la Jaime no está. conozco. Pues Jaime, no Jaime Marín, sino Jaime Pérez. Joan, Juan Alejandro también. Bueno, Juan Alejandro y Isabela están, solo les falta Santiago, está Juan Sebastián, Juana, no sé quién es Julián, no sé quién es Karen. Carla la conozco, no sé quién es Laura, Lady Arredondo, se separó de Juan Sebastián. a mí que me Eh, está haciendo falta Manuela y Mateo. María Inés, Natalia, hay muchos que no conozco, a Nicolás también lo conozco, hay muchos que no conozco, Manuela, pero bueno. Listo, pero igual se van a conocer. No sé si tienen más preguntas o más dudas o algún comentario antes de que hagamos entonces una actividad de diagnóstico que va a tener, pues una actividad de diagnóstico no tiene nota, pero el ganador sí va a recibir un premio especial. Eh, pero no tiene nada que ver con la materia. No sé entonces si tienen alguna pregunta o alguna duda. No, listo. Entonces vamos a hacer una actividad de Kahoot donde vamos a hacer una serie de preguntas que uno esperaría que los estudiantes que acabaron de pasar por el curso de fenómenos manejen, o si no, el profesor que les dio fenómenos se va a enojar. Y si lo vieron con Adriana, yo le digo a Adriana quiénes no fueron capaces con las preguntas, mentiras, no. Vamos a mirar la actividad, obviamente es de diagnóstica, la idea es que participen todos, no tengo ningún tipo de amonestación, simplemente es para que vayamos refrescando algunos conceptos que tocamos o que se debieron haber tocado en el curso de fenómenos, independientemente del profesor que lo haya dado, y en función de eso también irlos aclarando para que vaya fluyendo más todo lo que tiene que ver con esta unidad. Listo, entonces ya saben, acá voy a abrir el Kahoot, ya les digo el PIN. Se lo pueden hacer en el celular, en el computador, dependiendo de cómo estén. Ya saben que van a esta página kahoot.it y ahí colocan el nombre del PIN, que ya les voy a decir cuál es el PIN. Esperen, por favor. Listo. Y este es el PIN. Da igual, voy a proyectar la pantalla, listo. Creo que todos han jugado Kahoot, ¿cierto? Si alguno no sabe, simplemente va a esta página kahoot.it y le van a pedir el PIN y colocan este PIN. ¿Listo? Bueno, ahí van conectados 24. La idea es que participen todos. ¿Cierto? Hay dos Karens, dos Nicolás. Está Isabela, Laura, Alejandro, Lady. No sé si alguien más falta. Pero no se decepcione, que es que no, yo lo hace mucho y fenómeno. Tranquilo, Nicolás, que no hay problema. Omar Javier no lo veo, no se va a conectar. Es como siempre la indisciplina. Aquí está otra persona. Bueno, no sé quién falta.
Listo, entonces creo que hay 26, faltan poquitos. Si quieren empecemos de una vez para que se vaya. Listo, ya saben que esto va en función del tiempo y de que la respuesta sea correcta. Listo. Entonces vamos a empezar. Es un modelo reológico aplicable a fluidos no newtonianos. Ley de Newton de viscosidad, ley de potencia, teoría cinética de Chapman-Escom, modelo de estados equivalentes. Bueno, aquí hubo respuestas muy variadas. La mayoría dijo que la ley de Newton de viscosidad, 8 dijeron ley de potencia, 3 dijeron teoría cinética de Chapman-Esco y nadie dijo modelo de estados equivalentes. La pregunta dice fluidos no newtonianos. Recordemos que hay fluidos newtonianos y no newtonianos. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre un fluido no newtoniano y un fluido newtoniano? Jaime Pérez se acuerda. ¿O alguien iba a hablar ahí? Pero no, pusieron en el chat que la viscosidad es variable, que eso es lo que cambia entre el newtoniano y no newtoniano. Ah, no, que escuchándome a ver. Bueno, entonces, fluido no newtoniano y no newtoniano, la diferencia es la siguiente. Los fluidos newtonianos obedecen la ley de Newton de viscosidad. Esa ley de Newton indica que la viscosidad es igual, o que el esfuerzo cortante es igual a menos mu, que es la viscosidad, por la velocidad de formación, o sea, la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Aplica para fluidos newtonianos, ley de Newton. Los no newtonianos son aquellos que no cumplen la ley de Newton y su viscosidad no solo depende de temperatura y presión, sino que su temperatura también depende del esfuerzo al cual se someten. Por ejemplo, maicena y agua, el típico que se acuerdan que si uno le pegaba la maicena con agua, le pegaba un puño, se volvía más viscosa, ofrecía mayor resistencia, la gomina, ese tipo de fluidos, su viscosidad no solamente varía con respecto a la presión y la temperatura, sino que también varían en función del esfuerzo al que usted lo someta. Entonces, si solo varía la viscosidad con temperatura y presión y obedece a la ley de Newton, se llaman fluidos newtonianos. Si no obedecen ese comportamiento, sino que su viscosidad se ve modificada en función del esfuerzo al que son sometidos, se llaman fluidos no newtonianos. Para los fluidos no newtonianos hay varios modelos que se evalúan. Uno es la ley de potencia, que se me permite saber si es pseudoplástico, dilatante, de pronto se van acordando. Otro que se llama el plástico de Bingham, ¿cierto? Que tiene un comportamiento de sólido. Reopécticos, exacto, isotrópicos, ese tipo de fluidos. Entonces, si es no newtoniano, no cumple la ley de potencia, la ley de Newton de viscosidad. Entonces, esa era la descartada, los 10 que respondieron esa. Lo de teoría cinética de Chapman-Escon es un método para calcular la viscosidad. Es uno de los métodos que veíamos para calcular viscosidad, más no un modelo reológico, sino que es un método que se basaba en unas tablas, ustedes se van acordando, pero es un método para calcular viscosidad, no un modelo reológico. Estados equivalentes, pues nadie respondió eso es una idea. Y la ley de potencia es uno de los modelos reológicos que permite estudiar fluidos no newtonianos. Listo, entonces miremos a ver cómo nos fue. Bueno, va Carla de primera, Cristian L, Vale, Alejandro, pues me imagino que es Juan Alejandro y Julián. Bueno, Cristian, Valentina y Julián creo que no vieron conmigo, entonces no sé los demás, me van a hacer quedar mal. Siguiente pregunta. La ley fenomenológica asociada con la transferencia de momentum es la ley de Fourier, la ley de Newton de viscosidad, la ley de enfriamiento de Newton, la ley de Fick. Bueno, nuevamente respuestas divididas. Bueno, recordemos que cuando estábamos hablando de fenómenos, hablábamos de que los fenómenos de transporte evalúan 3 transferencias. Transferencia de momentum,
transferencia de energía en forma de calor y transferencia de masa. La ley de Fourier establece la transferencia de calor, ¿cierto? La ley de Fourier era la que decía que el calor era igual a menos K, la conductividad térmica, por la derivada de la temperatura con respecto a la posición, Fourier. Y la ley de Fick era como la prima de ella, pero asociada a la transferencia de masa, que decía que la transferencia de masa era igual a menos la difusividad por la derivada de la concentración con respecto a la posición. La ley de enfriamiento de Newton era una ley que utilizábamos en convección, que involucraba el coeficiente convectivo H, que ese se calculaba con unas fórmulas de Nusselt, que dependía de la geometría, entonces usted hallaba, dependiendo de la geometría del Nusselt, y luego se volvía. La ley de enfriamiento, nadie respondió eso. La ley de Newton de viscosidad, el mismo nombre, el mismo estaba el pastel, viscosidad, indicaba o está asociada a la transferencia de cantidad de movimiento, a la transferencia de momento. Entonces tenemos 3 leyes fenomenológicas, son solo 3, una para cada transferencia. Fourier para la transferencia de calor, Fick para la transferencia de masa. Esas 2 no las vamos a tocar en este curso. Y la ley de Newton de viscosidad, que está asociada al transporte de momentum, de cantidad de movimiento, que es la que vamos a evaluar en este curso. Total que como hay 2 Newton, tocaba decir. Bueno, Cristian subió, Carla, Valentina, Julián y Brian. No sé qué pasa con el grupo de fenómenos que está con... No, profe, yo soy de sexto, no aparece. Sexto, Jaime, de estar de primero tirando. Si un fluido se mueve a través de una tubería de sección no circular, el número de Reynolds no puede ser calculado. Listo, aquí estuvo más centrados por el lado falso. El número de Reynolds. ¿Quién me puede decir el número de Reynolds? ¿Qué indica? No puedo ver el chat, preferiblemente si pueden hablar mejor. Profe, el número de Reynolds indica es en qué régimen está el fluido. ¿Cierto? Gracias, Jaime. El número de Reynolds me permite a mí saber el régimen de flujo que tengo. Si tengo régimen laminar, turbulento o en transición. Bueno, laminar, transición o turbulento, ¿cierto? Dependiendo de ese número de Reynolds, establezco ese régimen y cada régimen tiene un comportamiento en particular. El número de Reynolds se calcula considerando la velocidad del fluido, considerando la geometría, ¿cierto? Entonces el número de Reynolds involucra en su fórmula una longitud característica. Como la mayoría de casos el flujo se va a través de tuberías circulares, pues entonces en la mayoría de casos el número de Reynolds se calcula en función del diámetro. Pero dependiendo de la geometría, esa longitud característica puede ser el ancho, puede ser, si son tubos concéntricos, la diferencia de los diámetros. Entonces no necesariamente se calcula solamente cuando hay secciones circulares. Se puede calcular independientemente de la geometría, solamente que dependiendo de esa geometría, la longitud característica cambia. Entonces, no siempre va a haber Reynolds en función del diámetro, ¿no? Si su tubería no es una tubería circular, sino que es una tubería rectangular, pues debe depender, por ejemplo, del perímetro, del largo, del ancho, si es de tubos concéntricos, de la diferencia de diámetros. Eso de pronto lo veíamos más en las tablas de correlaciones, cuando ustedes miraban cuál era la correlación a utilizar en función de la geometría, les decía L, que era la longitud característica, y Había les algo así decía como cuál de era. longitud media armónica incluso. Algo Exacto, así. que era, por ejemplo, cuando teníamos tubos concéntricos o así. O sea, eso quiere decir que no necesariamente tiene que ser tubería circular para yo calcular el Reynolds. ¿Listo? Ah, ya apareció Jaime. Ahí está Cristian, Carla, Julián, Brian y Jaime. Muy bien. Siguiente pregunta. Aumentar la temperatura de un líquido implica mantener constante su viscosidad, disminuir su viscosidad, aumentar su viscosidad, dependiendo del gas, aumentar o disminuir la viscosidad. Es que gas es líquido.
Bueno, aumentar la temperatura de un líquido, ¿qué pasa? Creo que lo dije ahora. Cuando se aumenta la temperatura en los líquidos, lo que pasa es que se debilitan las fuerzas que unen las moléculas, ¿cierto? La viscosidad básicamente es la propiedad de transporte que está asociada a la resistencia que ofrece el fluido a deformarse, ¿cierto? A moverse. Si la viscosidad es alta, quiere decir que sus moléculas están más juntas. ¿Qué pasa en los líquidos? Aumentar la temperatura implica que la fuerza entre esas moléculas se vaya debilitando. Al irse debilitando va a ser mucho más fácil que yo lo pueda mover, que yo lo pueda deformar. Entonces, en los líquidos, aumentar la temperatura implica una disminución de la viscosidad porque se están, digamos, debilitando las fuerzas de cohesión entre las moléculas. Entonces ahí la respuesta la mayoría la dio, disminuye su viscosidad, no aumenta porque lo que pasa es que se rompen fuerzas o se debilitan y dependiendo del gas, de hecho esa estaba mal porque estábamos hablando de líquidos y ahí mencionaba gas, entonces ahí no, pero la gran mayoría respondió de manera correcta. Y Cristian bajó, Carla subió, ahí sigue Jaime, Julián, Valentina, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Para que un fluido se mueva, no siempre es necesaria una diferencia de presiones. Bueno, ahí está algo reñido. Cuando un fluido se mueve, entonces digamos que una de las principales razones para que el fluido se mueva es porque hay una diferencia de presión, ¿cierto? En un punto hay una mayor presión que en otro, entonces lo que hace la presión es como empujar, ¿cierto? Entonces el fluido se mueve debido a esa diferencia de presiones. Es lo más usual, por ejemplo, en tuberías horizontales o en ascensos. Sin embargo, un fluido también puede moverse, también puede desplazarse sin necesidad de que haya una diferencia de presiones. Yo creo que lo dije ahora. También se puede mover, por ejemplo, cuando está descendiendo, eso es un movimiento, y solamente lo hace por una diferencia de, pero una diferencia no, por la acción de la fuerza de gravedad. Entonces, no necesariamente debe haber una diferencia de presiones para que el fluido se desplace. Se puede desplazar básicamente descendiendo, si se tiene, digamos, descendiendo, pues un movimiento hacia abajo en función de que la fuerza de gravedad. Usted puede tener una tubería arriba a presión atmosférica, abajo también está la presión atmosférica y él se va a bajar, pero va a bajar es debido a el peso, a la fuerza que se ejerce debido a la gravedad. Entonces no siempre va a haber necesidad de que haya una diferencia de presiones para que el fluido se mueva. Si es un movimiento horizontal, pues obviamente para el movimiento horizontal ya ahí en todos los puntos la gravedad, digamos, no tiene efecto, sino que entonces ahí para que se desplace sí tendría que haber una diferencia de presiones, o para que suba, porque entonces cuando sube necesito que haya una diferencia de presiones para ir más grande, de hecho, para que pueda vencer o contrarrestar la fuerza del peso, pues que la tira hacia abajo. Pero cuando es descendiendo normal, él desciende normal, independientemente de que haya diferencia de presiones, solamente por el hecho de que haya una fuerza hacia abajo que está asociada a la gravedad. Entonces ahí la pregunta decía, para que un fluido se mueva, no siempre es necesaria una diferencia de presión, eso es verdadero, no siempre. Puede haber un caso en el que él descienda, pero es debido a la acción de la gravedad. No se movió la tabla de posiciones, ahí seguimos con Carla a la delantera. Siguiente pregunta. Un número de Reynolds mayor a 4000 se asocia con un régimen de flujo laminar, nulo, en transición, turbulento. La respuesta correcta era régimen turbulento. Entonces recordemos lo que habíamos hablado ahora. Dependiendo del número de Reynolds, yo puedo saber cuál es el régimen de flujo, ¿cierto? Hay tres zonas que se pueden identificar. Una que corresponde al régimen laminar, que es el flujo ordenado. Ese régimen laminar se da cuando el número de Reynolds es menor o igual
a 2000. Está una segunda zona más pequeñita que se llama régimen en transición. Básicamente ahí no se sabe qué es como, tiene comportamiento de ambos, no es ni lo suficientemente ordenado para ser considerado laminar, pero tampoco lo suficientemente caótico para ser considerado como turbulento. Ese régimen se llama régimen de transición y va entre 2000 y 4000. Por encima de 4000, entonces ya estamos hablando que el régimen es, o el flujo es desorganizado, caótico, y se recibe el nombre de régimen turbulento. Entonces, por encima de 4000 estaríamos en régimen turbulento, entre 2000 y 4000 estaríamos hablando en régimen en transición, o sea, es una mezcla de los dos, y por debajo de 2000 estamos hablando de régimen laminar. El régimen nulo no existe, pues, o no se clasifica en función del reino. ¿Listo? Y ahí tenemos a Carla liderando, y ya apareció otro estudiante del grupo mío del semestre pasado, que fue Juan Alejandro. Vamos a mirar cómo sigue. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? El aire a una atmósfera de presión y 25 grados centígrados no tiene viscosidad. La respuesta es falsa. Todos los fluidos, independientemente si es un líquido o si es un gas, todos tienen viscosidad. En los líquidos la viscosidad es más grande porque los líquidos tienen mayores fuerzas entre sus moléculas. Sin embargo, en los gases, a pesar de que las fuerzas entre las moléculas son prácticamente nulas, también tienen viscosidad, un valor de viscosidad mucho más pequeño. Aire a una atmósfera de presión y 25 grados centígrados es el aire que está acá, por ejemplo, donde yo estoy, o allá en su casa. Ahí estamos, digamos que estamos a 25 grados aproximadamente, y a una presión cercana a la atmósfera. El aire que está alrededor sí tiene una viscosidad, solo que es una viscosidad muy pequeña en comparación con la de los líquidos, pero la viscosidad sí está. Entonces, cualquier fluido, independientemente de que sea líquido o gas, siempre va a tener un valor de viscosidad. Solamente pues que dependiendo de la naturaleza de ese fluido, pues la viscosidad puede ser más pequeña o más grande. Entonces, cualquier fluido, gas o líquido, independientemente de su naturaleza, siempre va, desde que esté en estado del fluido o líquido o gas, va a tener un valor de viscosidad. Tenemos, Cristian tiene una racha de 7 respuestas correctas seguidas. O sea, muy bien, Cristian. Siguiente pregunta. Un fluido siempre se mueve desde un punto a menor presión a uno de mayor presión. Bueno, acá yo creo que fue por lo que hablamos ahora de la gravedad, no sé. Pero bueno, acá la pregunta de pronto sí estaba un poquito, no sé, la reacción, pero bueno, acá era básicamente si tenemos un fluido siempre se mueve un punto a menor presión a un punto de mayor presión, eso es falso, ¿cierto? Siempre el fluido se va a mover desde que está en el punto a mayor presión al que está menor, ¿cierto? La presión, digamos, lo que hace es como empujar el fluido. Entonces siempre se va a mover desde el punto que se encuentra a mayor presión al que está menor, no al contrario, ¿cierto? No es como transferencia del calor. El calor se transfiere al punto que se encuentra a mayor temperatura al que está menor, ¿cierto? Es el que está a mayor temperatura, es el que le cede energía al que está a menor temperatura. Acá pasa, digamos, parecido. Cuando tenemos un fluido en un punto que está a mayor presión, él se va a desplazar hacia el punto donde hay menor presión. Es como cuando usted empuja. Usted al empujar está ejerciendo una presión, ¿cierto? Con lo de la gravedad que hablábamos ahora, pues básicamente se dice que es la acción de la gravedad, pero uno considera que las presiones arriba y abajo son las mismas y está abierta a la atmósfera. Pero si hay un punto que se encuentra a mayor presión con respecto al otro, el fluido siempre va a tender a moverse. El punto que se encuentra a mayor presión al que se encuentra a menor. Entonces,
La respuesta decía, un fluido se mueve desde un punto, siempre, dice siempre, se mueve desde un punto a menor presión o a mayor presión. No, no sucede eso. Lo que sucede es al contrario. Se va a mover es cuando tenemos diferencia de presiones desde el punto que se encuentra a mayor presión al que está menor. Listo. Y ahí tenemos a Cristian en la punta. Ahí está Juan Alejandro y Jaime también está. Ese Cristian es Cristian López, ¿cierto? El que vio fenómenos conmigo. Sí, creo que sí. Siguiente pregunta. La mecánica de fluidos no se basa en la conservación de presión, la conservación de momentum, la conservación de la masa, la conservación de la energía. Exacto, no se basa en la presión, no se conserva. De hecho, estamos hablando de, en la pregunta anterior habíamos hablado de diferencia de presiones, ¿cierto? De que el fluido se movía debido a que había una diferencia de presiones. Ya de entrada, si hay movimiento de un fluido, porque hay diferencia de presiones, quiere decir que la presión no se conserva. Solo hay tres leyes de conservación, que son la conservación de la masa, ¿cierto? La conservación de la energía y la conservación del momentum. En este caso, no se habla de conservación de presión, pero si bien el fluido se mueve debido a una diferencia de presiones, todo lo que tiene que ver con presiones y velocidades del fluido están abarcados acá en la conservación de momentum. Entonces, solamente tenemos tres leyes de conservación. Masa, que está asociada con el flujo de materia. En este caso, lo que les decía al principio es que acá trabajamos conservación de la masa, digamos, con una forma mucho más sencilla, ya que no tenemos reacción química ni nada, pero la masa se conserva. Hablamos de conservación de energía porque tenemos involucradas energías de flujo, energía cinética, energía potencial, y conservación de momentum porque el momentum está asociado a todo lo que tiene que ver con la velocidad y el esfuerzo cortante y todo lo que está relacionado con el movimiento de fluidos. Como tal, no hay una ley que diga que hay conservación de presión. De hecho, la presión pues sí puede variar. De hecho, la presión, la diferencia de presiones pues es una de las perturbaciones o de las fuerzas impulsoras que promueven el movimiento de los fluidos. Entonces ahí la respuesta estaría bien. La mecánica de fluidos no se basa en conservación de presión. Y ahí tenemos a Cristian nuevamente liderando. Siguiente pregunta. Cuando las propiedades del fluido no varían con el tiempo, estamos bajo una condición de estado uniforme, estado de reposo, estado transitorio, estado estable. Cuando tenemos que las condiciones de un fluido o de un flujo, las propiedades, condiciones no varían con respecto al tiempo, estamos hablando que nos encontramos en estado estable, ¿cierto? O sea, cuando no hay variación con respecto al tiempo, es estado estable. Cuando hay variación con respecto al tiempo, es estado transitorio. Estado uniforme, el estado uniforme tiene que ver es con la posición, que no haya variación con respecto a la posición, y el estado de reposo, pues sería algo sin movimiento. Pero estado estable implica que no hay, digamos, variación de ninguna de las propiedades en función del tiempo. También se llama estado estacionario. Entonces, el estado estable es aquel en el cual no hay variación de las propiedades con respecto al tiempo, y el contrario de ese estado estable es el estado transitorio, que en el estado transitorio las propiedades sí varían con respecto al tiempo. ¿Cuál es la forma más fácil de abordar los problemas? Considerando estado estable, es decir, que no hay variación con respecto al tiempo. Listo, siguen los 5 ahí liderando. Nicolás tiene la racha de respuestas más alta con 10. Bueno, Nicolás, muy bien. Siguiente pregunta. Aumentar la temperatura de un gas implica disminuir su viscosidad, mantener constante la viscosidad, dependiendo del gas, aumentar o disminuir la viscosidad, aumentar su viscosidad. Mire que acá ya tenemos
bueno, hubo respuestas variadas, pero mire que acá ya estamos hablando de gases. En los gases el comportamiento es contrario a los líquidos. ¿Qué pasaba con los líquidos? Lo habíamos dicho ahora, que en los líquidos se rompían fuerzas, se debilitaban las fuerzas entre las moléculas y la viscosidad disminuía, ¿cierto? Eso pasaba en los líquidos. En los gases lo que pasa es, bueno, aumentar la temperatura no va a debilitar ninguna fuerzas porque básicamente cuando tenemos gases, digamos que no hay fuerzas de cohesión entre las moléculas. Cada molécula digamos que está por su lado. Cuando aumenta la temperatura lo que va a hacer es que pues, se ve reflejado un aumento en la energía cinética de cada molécula. Las moléculas empiezan a moverse más rápidamente de una manera más caótica, más alborotadas y empiezan a chocar unas con otras. Ese choque entre las moléculas se ve traducido en una mayor transferencia de cantidad de movimiento, se ve traducido en un aumento de la viscosidad. Entonces, cuando tenemos gases, el comportamiento es contrario al de los líquidos. En los líquidos, la temperatura lo que hace es debilitar las fuerzas, entonces ya el fluido va a ofrecer menos resistencia, mientras que en los gases es lo contrario. Como ahí no hay fuerzas que debilitar, lo que hace el aumento de temperatura es aumentar la energía cinética, aumentando las colisiones entre las moléculas, y eso se ve traducido en un aumento en la viscosidad. Claro, ese aumento de viscosidad es un aumento leve, es un aumento, digamos, la tendencia es a que aumente, pero digamos que no es un aumento, digamos, significativo que va a aumentar mucho la viscosidad de los gases, pero aumenta ligeramente. Listo, no disminuye, no se permanece constante, y este comportamiento es general, no depende del tipo de gas. Para todos los gases, aumentar la temperatura implica un aumento en la viscosidad. Ahí apareció Lady, muy bien. Bueno, yo creo que los 5 vieron por lo menos conmigo, excelente. Vamos a ver, siguiente pregunta. No tengo nada que encontrar a los estudiantes de arena, tranquilos, es solo charlando. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? La mecánica de fluidos solo estudia fluidos en movimiento. Falso, yo creo que lo alcancé a decir cuando estábamos viendo el programa. En mecánica de fluidos también vemos esa parte que tiene que ver con estática, cuando tenemos fluidos en reposo. Si bien lo más usual es que tengamos fluidos en movimiento, llevándolos de un punto a otro, y es, digamos, el gran porcentaje del alcance del curso, también vamos a mirar en esta primera unidad todo lo que tiene que ver con estática, tiene que ser con fluidos en reposo. En la mecánica de fluido también estudia fluidos en reposo. ¿Listo? Vea, vale, sacó a Lady. Y apareció nuevamente Julián, que no había aparecido antes. Listo, siguiente pregunta. Si un fluido se mueve por una tubería de sección circular, la velocidad máxima se presentará en las paredes de la tubería, la dirección radial, el centro. La velocidad es igual en cualquier posición. Entonces, retomemos esta parte. Cuando tenemos un fluido que se mueve por una sección circular, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si recordamos lo que tiene que ver con perfiles de velocidad, cuando el fluido está en contacto con la superficie sólida, lo que uno dice o lo que uno aproxima es que la velocidad en esos puntos donde el fluido toca la superficie sólida, la velocidad decimos que es cero, ¿cierto? Que ahí no hay condición de deslizamiento o que ahí la velocidad es cero. Si la tubería, digamos, es circular, quiere decir, bueno, entonces cuando en los extremos, ¿cierto? En los radios, pues sí, cuando toca la superficie sólida, ahí la velocidad es cero. Entonces a medida que se vaya, digamos, alejando de esa superficie, la velocidad va a ir aumentando. Entonces va a ser máxima, ¿dónde? Va a ser máxima en el centro, teniendo en cuenta que estamos en una geometría circular, una geometría simétrica, ¿cierto? Entonces en el centro la velocidad es máxima, y a medida que yo me voy alejando del centro y me voy acercando hacia las paredes, la velocidad va a ir disminuyendo. Entonces, en las paredes de la tubería la velocidad es cero, mientras que en el centro la velocidad es máxima. ¿Listo? Entonces, bajo este tipo de análisis,
Siempre que consideremos un fluido en movimiento, haciendo el análisis del perfil de velocidad, la velocidad va a ser 0 cuando el fluido toca la superficie sólida. En este caso, como estamos hablando de una geometría circular, su velocidad va a ser máxima en el centro, que es el punto, digamos, central, y a medida que se aleja de ese centro, su velocidad va a ser 0. Entonces, a ir poniendo más pequeño hasta que es 0 cuando toca la superficie sólida. Listo, siguiente pregunta. La viscosidad del hierro a una atmósfera de presión y 25 grados centígrados es mayor que la del agua a las mismas condiciones. Bueno, esta pregunta tenía, perdón, cascarita. Les hago una pregunta. El hierro a una atmósfera de presión No se puede hablar de viscosidad. y 25 grados centígrados, ¿en qué estado está? Sólido. ¿Cierto? El hierro a las condiciones en las que estamos es sólido, ¿cierto? Es sólido. Si el hierro está sólido, está en estado sólido, los sólidos tienen viscosidad. No, cierto que no. Los únicos que tienen viscosidad son los fluidos, o es decir, los líquidos y los gases. Entonces, a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, usted no puede hablar de que la viscosidad del hierro tiene un valor. El hierro podría llegar a encontrar usted reportado un valor de viscosidad solamente a una temperatura por encima de 800 grados centígrados, y es cuando ya el hierro se encuentra fundido. Por lo menos en la difusión. Sí, cuando ya se encuentra fundido, ahí ya uno, digamos, que tiene un comportamiento de fluido. Pero cuando el sólido, el hierro o cualquier otro metal se encuentra en estado sólido, o sea, no está, digamos, en esas condiciones de temperatura, el hierro en ese caso pues no tiene viscosidad. Estas hojas no tienen viscosidad, el lapicero no tiene viscosidad, ningún sólido tiene viscosidad. Ahí la cáscara era que decía 25 grados y una atmósfera de presión. Ahí el hierro es sólido, entonces como es sólido no podemos hablar de que tenga una viscosidad. Entonces ahí pues es falso decir que tiene mayor viscosidad que la del agua. Si a esas condiciones es un sólido. Si hubiera cambiado yo la pregunta y dijera una atmósfera de presión y no sé, 1000 grados centígrados, 800 grados centígrados, ahí ya el hierro sí estaría fundido. Entonces ahí sí se habla de una viscosidad y esa viscosidad sí sería mayor a la del agua. Pero en este caso no, estamos hablando de hierro en estado sólido. Listo, esa era como esta tenía cascarita. Ahí sí se ve que la cascarita con la temperatura. Y tenemos a Cristian, Carla, Juan Alejandro, Julián y Jaime Sillay. Siguiente pregunta. Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente solo si se le aplica un esfuerzo tangencial demasiado grande. ¿Cuál es la diferencia entre fluido y sólido? Un fluido, sea un líquido o un gas, es una sustancia que se deforma continuamente si se le aplica un esfuerzo, sin importar la magnitud de ese esfuerzo. O sea, sin importar si es demasiado grande o pequeño, desde que usted someta al gas o al líquido a un esfuerzo cortante, a un esfuerzo tangencial, él se va a deformar. La diferencia con los sólidos es que el sólido, usted lo puede someter a un esfuerzo, ¿cierto? Pero ese esfuerzo debe ser lo suficientemente grande para deformarlo. Entonces, por ejemplo, no sé si me están viendo, si usted coge esa calculadora y le pega, ella no va a sufrir ninguna deformación porque es un sólido y yo lo estoy sometiendo a un esfuerzo que no es lo suficientemente grande para deformarla. Mientras si yo hago eso con el aire o con otro fluido, él va a sufrir una deformación. Entonces, los fluidos son aquellas sustancias que se deforman cuando se ven sometidas a un esfuerzo externo sin importar la magnitud de ese esfuerzo. Caso contrario son los sólidos, que los sólidos se deforman solamente cuando el esfuerzo al cual yo lo someto es lo suficientemente grande para provocar esa deformación.
Entonces ahí es falso, porque dice solo si se le aplica un esfuerzo demasiado grande. No, independientemente de la magnitud del esfuerzo, el fluido se va a deformar. Profe, pero ¿y el plástico de Bingham? Pero digamos, eso es un caso particular de fluido, que es sólido hasta cierto punto y después de cierto punto corresponde a fluido, digamos, sí, se forma hasta el punto de excedencia o esfuerzo de excedencia, se comporta como sólido y después, digamos, pasa, digamos, a ser fluido, pero ya cuando empieza la zona de fluido, ya digamos que tiene, digamos, el comportamiento fluido. Ahí es un caso particular, ese que menciona sí tiene un comportamiento particular, y de todas maneras el demasiado grande solo ahí de pronto la teoría, digamos, general para fluidos es que se deforma independientemente del valor, pero ahí sí tienes de pronto la razón con ese tipo de fluido, que el plástico de Bingham es un fluido, pero digamos que tiene los dos comportamientos y sí habría que alcanzar un esfuerzo, digamos, mínimo para poder, digamos, modificarlo. Ahí, ese es un caso particular, pero sí entiendo la pregunta y la razón ahí sí. Pero digamos que la definición de fluido como tal implica, pues, en general, la que más se ajusta a todos los tipos de fluidos es que se le someta a cualquier esfuerzo y sufra una modificación. Ya el plástico de Bingham o ese modelo reológico tiene, digamos, ese comportamiento particular y sí, es un comportamiento particular. Pero sí, tiene la razón, él se comporta como sólido hasta cierto punto y ya después de que yo supero ese esfuerzo es que empieza a tener el comportamiento fluido. Y ya a partir de que empieza con el comportamiento fluido, cualquier esfuerzo que yo ejerza, que sea mayor a ese esfuerzo mínimo, implica que él, digamos, se siga deformando. Ahí sí ya es la naturaleza o la particularidad de ese tipo de fluidos. Un número de Reynolds de 3000 se asocia con un régimen de flujo ideal, turbulento, en transición, laminar. Espero que todos la respondan bien. Bueno, esperaba mejores respuestas, pero bueno. ¿Qué habíamos dicho? Que en función del número de Reynolds puedo diferenciar tres tipos de régimen: laminar, transición y turbulento. Laminar corresponde, perdón, a Reynolds por debajo de 2000. Turbulento a Reynolds por encima de 4000. Entre 2000 y 4000 es transición. 3000 se encuentra entre 2000 y 4000, entonces es régimen en transición. Ideal, no está asociado con Reynolds. Bueno, turbulento puede ser como, sí, creo que turbulento laminar de pronto no se acuerdan o no se acordaban de cómo es los rangos, pero entonces siempre que esté por debajo de 2000, laminar. Siempre que esté por encima de 4000, turbulento. Entre 2000 y 4000 es transición. Entonces, 3000 sería transición. Listo. De pronto es porque no se acuerden de los rangos, pero bueno. Bueno, apareció aquí Paula. Muy bien. Siguiente pregunta. Vamos acabando. El número adimensional que permite clasificar el régimen de flujo de un fluido es Fourier, Biot, Reynolds, Nusselt. Bueno, que habíamos acabo de decir que cuando tenemos Reynolds, dependiendo del número de Reynolds, podemos clasificar el flujo, ¿cierto? Entonces, el número adimensional que me permite clasificar el régimen de flujo se llama número de Reynolds. Nusselt y está asociado, o es un número adimensional que está asociado a la transferencia de calor, y Biot también, o sea, los que estaban ahí, los tres que estaban ahí aparte, Fourier, Biot y Nusselt, son números adimensionales que están asociados a la transferencia de calor. Uno corresponde a Nusselt, está asociado al coeficiente convectivo H, el Biot, no sé si lo recuerdan, en aletas, que relaciona la conducción y la convección, y Fourier era un número adimensional que por allá, cuando veíamos unas gráficas de Heisler para huevo, por unos ejercicios así que eran en estado transitorio, Fourier involucra el tiempo. O sea, esos tres que están, las otras tres opciones correspondían a números adimensionales asociados con la transferencia de calor. Reynolds, como ya lo hemos venido hablando en varias preguntas,
es el número dimensional que me permite clasificar el flujo. Cuando le digan clasificar el régimen de flujo, es decir, si es laminar, turbulento o transición, ¿cierto? Eso es clasificar el régimen de flujo. Entonces, en este caso es Reynolds. Pues no me puedes recordar cuál es el número de Nusselt, se me olvidó. El número de Nusselt creo que es H por K por la longitud característica. Bueno, el número de Nusselt básicamente es un número dimensional que me permite calcular el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Me permite calcular H. Nusselt, y depende de la geometría. Ese se determinaba en unas tablas en función de la geometría. La fórmula dice que Nusselt es igual a H por K o la longitud característica sobre la viscosidad, creo que es así, pero básicamente Nusselt se utiliza para determinar transferencia de masa, transferencia de calor convectiva. Biot me relaciona transferencia de calor por conducción con la transferencia de calor por convección, y Fourier es el número dimensional que me permite evaluar estado transitorio. Los tres están asociados a transferencia de calor. Fourier, estado transitorio; Nusselt, coeficiente convectivo; y Biot, la relación entre convección y conducción. Gracias, profe. Reynolds es el único que me permite establecer régimen de flujo, ¿cierto? Entonces, cada vez que hablemos de régimen de flujo, es decir, si es laminar, turbulento, transición. Acá en este curso no vamos a hablar de los otros tres, solamente vamos a hablar de Reynolds. Cristian, muy bien, Cristian sigue ahí punteando, Carla también, Juan Alejandro, Julián, Jaime. Listo, siguiente pregunta. Los fluidos que cumplen la ley de Newton de viscosidad se denominan viscoelásticos, perfectos, newtonianos, no newtonianos. Muy bien, ahí uno se descachó, pero bueno, los que cumplen la ley de Newton se llaman fluidos newtonianos, los que no cumplen la ley de Newton se llaman no newtonianos. Viscoelásticos es un tipo de fluido no newtoniano, pero eso ya depende de, por ejemplo, del modelo reológico al que lo estemos evaluando. Pero básicamente, si cumple la ley de Newton, newtoniano; si no la cumple, no newtoniano, y dependiendo del no newtoniano que sea, pues podemos tener diferentes clasificaciones. Entonces, en este caso, la pregunta decía cuál es, cómo se llaman los que cumplen la ley de Newton. Si cumplen la ley de Newton, se llaman newtonianos. Vea, Jaime Pérez está de vuelta con una racha de 3 respuestas correctas. Muy bien. Vamos a ver si Cristian gana. El régimen de flujo laminar se caracteriza por ser desordenado y caótico. ¿Falso o verdadero? Laminar. Desordenado y caótico. El régimen laminar es el régimen, digamos, organizadito. El régimen es lo mismo, como el mismo nombre lo dice, láminas, es como si el fluido se moviera en láminas, una lámina por encima de la otra, de manera ordenadita, de manera, digamos, a baja velocidad. Entonces, el régimen laminar es ese, el ordenado, el que se mueve como en especies de láminas a bajas velocidades. El que se mueve de manera desorganizada y de manera caótica es el turbulento. Entonces, acá el régimen laminar no se caracteriza por ser un desordenado y caótico. Entonces, eso acá era falso, porque lo afirmaba, entonces era falso. Listo. Siguiente pregunta. Estamos acabando. Falso o verdadero. ¿Un fluido puede ser gaseoso? Verdadero. Dijimos que los fluidos son gases y líquidos. A veces se tiene como la noción de que solamente fluidos son los líquidos, pero no, los líquidos y los gases ambos son fluidos. Son, de hecho, los gases son más susceptibles a la deformación, ¿cierto? Un gas, ya lo muevo con mi mano, estoy ejerciendo una deformación. Los gases, digamos, ofrecen menor resistencia, digamos, a la deformación, tienen una menor viscosidad. Entonces, cuando hablamos de fluido, hablamos de los dos, líquidos y gases. Entonces, acá, pues la respuesta era verdadera. Un fluido puede ser un gas. Muy bien, sigue el top 5. Vamos a ver, ya creo, la última pregunta. ¿Cuál de los siguientes es un fluido no newtoniano? Agua, glicerina, gel para cabello, aire. No newtoniano.
La respuesta correcta es el gel para cabello o gomina. Recordemos que los no newtonianos, como lo dijimos en las primeras preguntas, los no newtonianos son aquellos que su viscosidad va a variar dependiendo del esfuerzo al cual se someta, ¿cierto? Si usted lo somete a un esfuerzo mayor o menor, él va a aumentar o disminuir su viscosidad. El agua, usted puede pegarle el agua duro, puede cogerla pacífico con sus manos. El agua no va a variar su viscosidad debido a esa acción del esfuerzo al que usted lo someta. El agua, digamos que solamente va a variar su viscosidad si usted aumenta o disminuye la temperatura o la presión, pero digamos que la temperatura es la que tiene mayor efecto. Entonces, el agua es un fluido newtoniano porque su viscosidad no va a depender de qué tan fuerte o qué tan bajo sea el esfuerzo al que se lo somete. Lo mismo pasa con la glicerina y lo mismo pasa con el aire. El aire yo puedo hacer mi mano así rápidamente, estoy haciendo un mayor esfuerzo, sometiendo a un mayor esfuerzo al aire y la viscosidad es la misma que si yo lo hago más pasito. Mientras que la gel para cabello, usted la ve en el tarro, inicialmente la ve espesa, la ve más viscosa, casi que podría uno decir, eso es como un sólido, pero si usted la toma con su mano y empieza a moldearla, se le echa en el cabello, va a ver que su viscosidad va a ir disminuyendo. Entonces, ese tipo de fluidos se llaman dilatantes y básicamente lo que hacen es que su viscosidad cambia en función del esfuerzo al que se someten. Entonces, ese tipo de fluidos son fluidos no newtonianos porque su viscosidad va a variar en función no solamente de temperatura y presión, que es como lo típico, sino que también va a variar en función del esfuerzo al que usted lo somete. Otro fluido no newtoniano, maicena con agua, compotas, mermeladas, salsas, crema de dientes, todo eso son fluidos no newtonianos, porque la viscosidad va a aumentar o va a disminuir dependiendo de si usted aumenta o disminuye el esfuerzo al cual lo somete. ¿Listo? Listo, vamos a ver cómo quedó esto. Tercer lugar, Jaime, muy bien, Jaime. Segundo lugar, Carla, muy bien, Carla. En primer lugar, muy bien, Cristian, primer lugar. Ahí está el top 3. Alejandro, me imagino que es para Alejandro, María, no sé quién es María, muy bien que también queda en el top 5. Listo, muchachos, pues yo acá cierro esto. Listo, entonces igual la idea de la actividad no era pues hacerlo así como algo de castigo, sino simplemente de refrescar algunos conceptos que tenemos que tener claros para el desarrollo del curso. Básicamente es importante que tengamos en cuenta qué es un fluido, cómo los podemos, digamos, clasificar en newtonianos y no newtonianos, cómo podemos clasificar el régimen de flujo en laminar, turbulento y transición, la viscosidad, cómo varía en función de la temperatura y la presión. Básicamente es como los conceptos que tenemos que tener claros. Listo. Entonces, ¿qué es un fluido? ¿Por qué se diferencia un fluido de un sólido? ¿Cómo podemos clasificarlos en función de si obedecen o no a la ley de Newton? Y digamos, en régimen de flujo, porque el régimen de flujo está asociado al transporte de fluido, ¿cómo podemos clasificar el régimen de flujo en función del reinos que se obtenga? Listo, es como conceptos claves que lo ideal sería que tengamos claros antes de empezar a ver temas ya propios de la asignatura. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a algún comentario. Yo igual ahora veo que están aquí compartiendo su información para los grupos. Ahora les envío la lista y ustedes miran a ver quiénes están ahí y pueden organizar los grupos. No sé si de pronto tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que mencionar del curso, alguna pregunta que les haya quedado como la duda de la justificación, un comentario, no sé. Bueno, entonces como no tienen comentarios ni nada, entonces muchachos nos vemos el viernes entonces ya sí empezamos, no sé, fue quien ganó, fue Cristian, ¿cierto? Cristian López, ¿cierto? Fue que ganó, es un premio sorpresa, después Cristian les va a contar cuál es el premio. Entonces nos vemos el viernes para que empecemos con la parte de... Uy, no, no sé, porque hay que mirar a la expectativa, ¿sí? Vamos a mirar entonces
Entonces, el viernes empezamos ya con los temas de la asignatura. Bueno, lo bueno fue que ganó alguien que había visto fenómenos con esos estudiantes de Adriana. Ya no es charlando eso de Adriana, eso es por molestar. Entonces el viernes empezamos ya con la parte de propiedades de los fluidos, empezamos a ver algunas propiedades, refrescar esa parte, también hablar nuevamente de newtoniano o no newtoniano para que aclaremos de pronto los modelos reológicos y ahí nos vamos yendo. Listo, entonces muchachos, nos vemos el viernes normal por acá con eso. El temblor fue el lunes, bien. Estaba aquí en la casa, normal. Ese día, veramos, estaba en clase, porque eso fue el lunes, ¿cierto? En clase de fluidos, si estudiamos en laboratorio, pero bien. Espero que les haya ido todo bien con eso. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, nos vemos el viernes. Cualquier cosa me avisan. Yo igual ahora les mando el listado para que vayan armando los grupos. Listo, que estén muy bien. Muy bien, listo. Se cuidan. Chao. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao, profe, gracias, muy amable. Chao, que estén muy bien. Gracias, profe. Chao.